allá de mis sensaciones, de lo que realmente siento una mezcla de tristeza y bronca importante. Bronca porque me parece que todavía no aprendimos con todo este tiempo, cada uno desde su lugar, a cuidar al otro y a respetarlo en su dolor, a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Creo que hoy Sergio nos dio una clase a todos, especialmente a muchos periodistas, pidiendo mesura, que creo que es lo que hoy hay que pedir. Hay que entender que todavía estamos hablando de una desaparición forzada, que hasta que no esté identificado el cuerpo, es un cuerpo que se encontró en un lugar que fue rastrillado 4 veces, eso está en el expediente, con todas las dudas que eso despierta, en un marco no solo de mucha incertidumbre, sino en un marco construido por un gobierno nacional que de forma irresponsable, con funcionarios que no cumplieron con su función, generaron esa incertidumbre. Entonces, cuando el que te tiene que cuidar no te cuida, cuando el que tiene que defender tus derechos, como el secretario de Derechos Humanos, no defiende tus derechos, sino que los vulnera, o se genera más que incertidumbre, te diría, la idea de que hay un Estado que no está ausente, sino que está presente, pero para violar tus derechos, sino para garantizarlos. Mariela. Bueno, nosotros de Amnistía obviamente estamos muy cerca de la familia. Creo que hablé más de 40 veces con Sergio o me mandé mensajes. Están muy tristes, estamos todos los que estamos cerca de ellos muy conmovidos y están muy enojados también. Están enojados con el gobierno hace mucho tiempo por la falta de consideración absoluta que han tenido con la familia desde el día 1. No hubo un solo funcionario de un rango relevante que se haya comunicado con la familia y el que se comunicó por mensaje de texto con la mamá de Sergio y cuando la mamá le dijo no estoy en condición de hablar, le dijo no querés colaborar. O sea, ese fue el primer encuentro que tuvo la familia con el gobierno. Están muy enojados hoy con la prensa por lo que sucedió hoy. La foto circuló por todos lados. La información le llegaba antes a la familia, que está en el 25 de mayo, de que Sergio pudiera comunicarse con la familia. La familia no está en buenas condiciones, están todos muy conmovidos y no están bien como para recibir este tipo de información como la reciben. Entonces, realmente están muy enojados con los medios y con la prensa. Hoy hubo medios que decían es el cuerpo de Santiago Maldonado con una irresponsabilidad realmente importante, sin considerar que hay una familia atrás que dice que no reconoce que es el cuerpo de Santiago. O sea, la familia no reconoce, dice que en las condiciones que está el cuerpo no puede reconocer que es Santiago y que requiere una serie de procedimientos que se van a hacer en Buenos Aires estos días y que ellos quieren esperar esos procedimientos para estar seguros que es Santiago. Y que es cierto que se encontró un DNI, pero ese DNI se lo pudieron haber puesto, digamos, pudo haber aparecido ahí porque sí. Esto es lo que piensa la familia y esto es lo que compartió con nosotros. Hugo, vos estuviste siguiendo mucho el caso. Sí. Y la verdad que me da también una mezcla como de tristeza, de bronca, de fastidio, porque incluso acá nosotros hemos hablado varias veces sobre el cuidado que hay que tener antes de afirmar algunos puntos. La verdad es que acá estuvimos, entre otros puntos, repasando que dijeron que estuvo en Entre Ríos, que estaba en Salta, que estaba en Chile, que estaba vivo, que si apareció ahora el cuerpo, que si es pariente o primo de Vaca Narvaja. En definitiva, era una atrás de otra y nosotros al final nos dedicábamos más. ¿Te acordás? Exactamente. Un mes duró lo del puestero. Nos dedicábamos más a descartar hipótesis locas que a trabajar. Y que en definitiva, esto ya lo hemos hablado con vos, María, más de una vez, es parecido a lo que nos pasó con la familia Pomar y la cobertura periodística. Que era una familia que en definitiva desapareció a la vera de una ruta y empezaron a decir que el hombre le golpeaba a la mujer, que el hombre se había fugado a Brasil, que el hombre estaba metido en el tráfico de efedrina y el hombre estaba junto a su familia. De sus hijas. Que había usado de sus hijas. Que había abusado de sus hijas. Y era un auto que no habían encontrado porque no habían llevado adelante las técnicas necesarias para poder encontrarlo. Bueno, las cosas que se dijeron ahora, y a eso agregarle el complejo panorama ante una elección, ¿no? Cuando vos tenés a la candidata más importante, tal vez hoy de este distrito, diciendo en el debate que presencié,
que había un 20% de posibilidades que Santiago Maldonado esté en Chile. Digo, así como si habláramos de un 99% de posibilidades que esté lloviendo, que haya un temporal afuera. Bueno, así ella dijo, hay un 20% de posibilidades que esté en Chile. Me van a venir a pedir perdón, dijo después. No conforme con eso, ayer cuando aparece el cuerpo, hace el chiste que hace. La verdad es que es De que un estaba nivel como Walt Disney que por la estaba como Walt conservación, por el Disney. frío del agua. Y más allá de las disculpas que haya pedido en Twitter... Acaba de poner primero suspendió todas sus apariciones públicas que le quedaban y acaba de poner unas disculpas en Twitter, sí. Más allá de las disculpas que haya pedido en Twitter, acá hay una falta de sensibilidad acerca de la otra persona que es increíble. Yo creo que no se toma dimensión de lo que significa tener un familiar desaparecido. Hoy, hoy Sergio habló específicamente de Carrió en la conferencia de prensa. A ver, tenemos el tape. Tengan en cuenta que hay una familia atrás, amigos, y sobre todo por respeto a Santiago, porque hasta ahora no podemos confirmar, como dijo Alejandro, si es el cuerpo de Santiago o no. Entonces me parece que el hostigamiento que recibimos por parte de todos ustedes, pues lo voy a generalizar. Yo entiendo que cada uno tiene que cumplir con su trabajo, pero pueden esperar un poco y informar por ahí bien y no algunos como empezaron a tirar. Mis padres están a casi 2.000 kilómetros de acá, entonces el único medio que tienen es la televisión. Si ustedes tiran cosas que hieren o levantan fotos como la que se publicó de un cuerpo, me parece que no corresponde. O sea, hay que replantearse un poco la profesión de todos. Lo que sea Carrió, que las declaraciones que tuvo, ¿no?, desde que empezó a hablar con Santiago Maldonado fueron muy hirientes. Creemos que alguien que es una dirigente política no puede decir las verdades que dijo, lo que dijo antes de ayer, sobre todo de Santiago, del cuerpo de Santiago, si es Santiago. Creemos que es una falta de respeto. Sabemos que un montón de gente no acompaña, ¿no?, los dichos de Carrió, pero sabemos que otras personas sí. Entonces le pedimos respeto. Pueden estar de acuerdo o no con nuestra lucha, con lo que digamos, con lo que haya hecho Santiago, pero eso es una cosa y otra es faltar el respeto con todos los dichos y con el apoyo a los dichos de Carrió. Esos son. ¿Que haga disculpas hacia ustedes, la diputada? No, tendría que salir de ella, ¿no?, que nos pida disculpas después de las barbaridades que dijo. Hugo. María, la pregunta, Vicky, es, ¿ustedes convocarán al Congreso a alguno de los funcionarios que debieron involucrarse a participar en todo esto? Nosotros ya convocamos 2 veces a quien hoy todavía es ministra de Seguridad, que es la ministra Patricia Bullrich. Sinceramente, a la señora que todavía ejerce ese alto cargo nacional, creo que no hay que convocarla más al Congreso, que hay que pedirle la renuncia. Parece que está probado en todo este tiempo de no aparición de Santiago la ineficiencia de la señora Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. A quien creo que hay que llamar para que sí explique qué es lo que hizo es a quien hoy es secretario de Derechos Humanos. Este secretario de Derechos Humanos que en algún momento dijo que era muy peligroso vivir en un país donde se le explica a los niños en la escuela qué pasó con Santiago Maldonado. Yo creo que es peligroso vivir en un país donde él todavía sea secretario de Derechos Humanos. Claudia Brusque fue el funcionario que el gobierno envió al lugar a Esquel y ahí hubo un tema porque... Bueno, el juez había querido hacerlo sin ningún tipo de presencia policial y demás, y cuando llega Brusco en una camioneta y acompañado por la Policía Federal se armó, ¿no?, un problema en el momento en el cual removían el cuerpo. Sí, hubo rechazo a la presencia de Abruz. Por supuesto que la familia con Abruz no se vio ni se quiso juntar. Y también es cierto que hubo una versión que decía que la familia pidió que funcionarios del Gobierno Nacional viajaran a Esquel. Eso es mentira. La familia no quiere ver a funcionarios del Gobierno Nacional. Y obviamente está claro que el gobierno no supo desde el principio manejar esta situación, se le fue de las manos.
y todos sus funcionarios, incluida Carrió ayer, incurrieron en distintas declaraciones equivocadas, desde incluso negar que no es una desaparición forzada. Sí, digo, hay imágenes que uno puede ver y que lo que muestra claramente es la poca posibilidad que hoy tienen de manejar una situación que está como está por responsabilidad de ellos, ¿no? Digo, si la forma de actuar del secretario de Derechos Humanos hubiese sido otra desde el principio, hoy no hubiese sido así recibido porque podría haber ido solo. Nosotros, de hecho, estuvimos la semana pasada con un diputado de Cambiemos del PRO, con el diputado Lipovetsky, que es además parte de la Comisión de Derechos Humanos, y él se movió solo, sin seguridad, no tuvo ningún problema, fue identificado, se identificó, habló en la reunión que hicimos de la comisión, no hubo absolutamente ningún tipo de conflicto, pero tiene que ver con que evidentemente hay mucha bronca, no solo a los funcionarios de Cambiemos, sino también a las fuerzas de seguridad. Con respecto a las fuerzas de seguridad, no solo hay bronca, hay miedo. La comunidad, la gente de la comunidad tiene mucho miedo. Eso fue lo primero que percibimos. Y en este conflicto hay que empezar a poner nombre y apellido. Cada uno de los actores tiene un nombre y un apellido propio. Acá hay que decir que Santiago Maldonado hoy está desaparecido y que estamos en esta situación porque él participaba de un reclamo que lo que pone en tela de juicio es de quién es la propiedad de la tierra que hoy está en conflicto. Ese es el conflicto. Si el Estado defiende los intereses de Benetton o defiende los intereses de los sectores más vulnerables. Eso es lo que hay que empezar a discutir después que identifiquemos cuál es el cuerpo. El cuerpo es el cuerpo de alguien, evidentemente. Esto es grave. De todas formas, si no es Santiago, Santiago lo vamos a seguir buscando porque Santiago tiene que aparecer y el Estado es responsable de que aparezca. Y una cosa más importante es que de estas cosas tenemos que aprender como sociedad. Esto nos tiene que dar el debate de una transformación en nuestras fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad que hoy están involucradas en este caso son las mismas fuerzas de seguridad que no vienen siendo capacitadas hace millones de años atrás, que son las mismas fuerzas de seguridad formadas por quienes participaron de la dictadura, más jóvenes, más viejos. O sea, es importante esto, uno no puede dar carta blanca a esa fuerza de seguridad y salir a respaldar, como salió a respaldar, a esa fuerza de seguridad, a las que no se formó y se actualizó y se modernizó. Patricia Eso no es Bullrich. menor. La última vez que estuve acá, yo decía, acá hay una línea de continuidad. Este no es el primer desaparecido en democracia, no. Eso es cierto. En efecto. De los más recientes tenemos a Julio López, tenemos a Luciano Arruga, que estuvo desaparecido hasta que el año pasado, hasta que el año pasado, el 17 de octubre, encontramos a Luciano Arruga, que fue un 17 de octubre también, esas paradojas que tiene nuestra sociedad. Y a Iván Torres, ¿no? Otro joven desaparecido en Chubut también, que su abogada es Verónica Heredia. Todos estos desaparecidos en democracia tienen algo en común. No es el gobierno de turno, son las fuerzas de seguridad que participan de su desaparición. Por eso estamos hablando de desapariciones forzadas. Entonces, si nosotros como funcionarios públicos no empezamos a mirar las fuerzas de seguridad, vamos a ser responsables de las próximas desapariciones que vengan. Y pareciera, ¿no? Porque Gendarmería, que venía con un aura como de prestigio, ¿no? Fue la fuerza que Néstor Kirchner también creció más durante el kirchnerismo. Supuestamente, estaba contaminada como otras fuerzas de seguridad. Fue la que duplicó la cantidad de agentes que tiene. Tampoco está ni entrenada ni preparada para el tipo de persecución cuerpo a cuerpo que significaba ingresar a Pulov después de haber desalojado la ruta, ¿no? Sí, en ese punto es muy interesante un análisis que ha hecho Mario Coriolano, defensor ante la Casación, y hoy uno de los puntales de la familia Maldonado, que durante los últimos años han hecho un relevamiento sobre todos los incidentes en los cuales se involucró o estuvo involucrada Gendarmería, y tenés un largo listado de incidentes que tienen como epicentro, en particular, el conurbano bonaerense, desde el momento en los cuales desplegaron esas fuerzas en esta zona. Aunque también tienen otros incidentes, como bien decías, en la Patagonia y otros puntos. Una y otra vez son excesos en la detención, excesos o incluso torturas y vejaciones a distintos detenidos
que han declarado bajo juramento de todo lo que han padecido. Estamos hablando de decenas de casos. Es La que también se 1114, supone, ¿no? la 1114 fue el debut de Patricia Bullrich al frente de una represión en un barrio donde Gendarmería incluso balea a niños de una murga Balas de entrando a reprimir. Porque Y eso no terminó están, con 6 gendarmes procesados. no están preparados para eso, no, están, están porque se les fue entrenados. pidiendo funciones, parecía en el momento del pico de la inseguridad también, la solución era mandar gendarmes, ¿no? Incluso los intendentes pedían gendarmes. Se suponía que iban cumpliendo la función específica que tiene que ver con la frontera. O sea, a eso se le fueron sumando y en este caso tenía que ver con, con la problemática de los mapuches y la tierra, que tampoco es una función de gendarmería, ¿no? No, por supuesto. Y ese es el riesgo, este es el riesgo de pensar que vamos a resolver un problema de la seguridad tapando baches. Digo, tenemos que discutir qué hacemos con las Fuerzas Armadas, tenemos que discutir qué hacemos con Gendarmería y tenemos que discutir qué hacemos con las fuerzas de seguridad. Esta no es la respuesta. Esto nos genera más inseguridad porque esto es inseguridad para la gente. Bueno, Victoria tiene un compromiso, así que la vamos a relevar del resto de la mesa de debate. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado acá esta noche, gracias Victoria. a ustedes. Gracias Bueno, por entender. y Hugo, una cosa que me interesaba charlar con Mariela ahora, daría la sensación, vos lo venís siguiendo mucho, que el juez Geral tomó un par de decisiones que parecen muy acertadas desde el momento en el cual se encuentra el cuerpo, ¿no? Encuentra el cuerpo y dice, no se toca nada hasta que no hubo un avión que llevó al lugar al perito de la familia y hasta que no estuvieron las partes, no se tocó el cuerpo. Y a partir de ahora aparece la participación de todas las partes y una cadena de custodia del cuerpo. Me parece que actuando para prevenir cosas que hemos visto de otros casos que impidieron su resolución, ¿no? Sí, creo yo que el juez Geral lo que ha tomado es un par de decisiones muy inteligentes previo a esto. La primera, dialogar y reunirse con la familia Maldonado. Número 1. Número 2, tratarlos con respeto. Número 3, además tratar de conectarse con los representantes de los mapuches que están en el predio. E incluso llegar a tomar la decisión de permitir que los mapuches los cachearan de armas a los efectivos, con lo cual acá se ha invertido la ecuación, en la cual las fuerzas de seguridad deben aceptar ser revisados para verificar si tenían armas o no. Y el juez, de manera muy inteligente, decide asumir ese riesgo para llegar a su objetivo mayor. Y finalmente lo logra. Y de hecho se lo reprochó hoy Fernando Iglesias, otro de los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que era un demente por haber aceptado condiciones que ponía la comunidad mapuche para poder desarrollar ese operativo, ¿no? Bueno, había testigos dentro de la comunidad que eran muy relevantes que dieran sus testimonios que no iban a declarar con el juez anterior. Y una cosa que no dijiste, Hugo, es que este juez mostró independencia de la justicia, algo que no vemos bastante seguido en Argentina. Y eso creo que a la familia le dio también bastante confianza y tranquilidad. Y qué importante, ¿no?, la presencia, Hugo, perdón, del equipo de antropología forense, ¿no? Me parece increíble que teniendo el grupo más prestigioso en el mundo para este tipo de cuestiones, sea la primera vez que se convoca, ya estaban, ¿no?, como está trabajando. Es que aquí hay un punto también que es muy interesante que creo yo que ya el juez Geral ha percibido, que es aquí él debe resolver el desafío de evitar que este caso termine entre ese pequeño grupo de investigaciones que no queda muy claro qué pasó, que cada uno termina exponiendo sus ideas previas sobre lo ocurrido, que entonces en definitiva es que si por ejemplo Alfredo Yabrán está vivo o no está vivo, que si está vivo y está en el Caribe, o si realmente se suicidó, que si Néstor Kirchner murió de causas naturales o que si le pegaron un disparo, que si a su vez tenemos ahora que Nisman si se suicidó o lo mataron. Y en este caso ¿es realmente el cuerpo de Santiago Maldonado o no? Bueno, creo que él ha tomado una decisión muy inteligente de decir, frenar. No se toca. Esperar. No se toca. Él esperó. La familia pidió que no se toque aparte. Entonces el juez respeta también que no se toca y aparte el juez considera que no se debe tocar justamente por lo que está diciendo Hugo. Fíjate cuando Arroyo Salgado, ¿te acordás que pidió que la esperaran para la autopsia de Nisman? Y no la esperaron tampoco. Muchas de estas cosas, ¿no? Ahora, digo, para poner como algo positivo, me parece que hay algunas Es que además, lecciones que se han ido quienes nos tomando. están viendo ahora comprendan, cuando una familia asume la decisión de quedarse frente a un cuerpo que ni siquiera tienen claro si es el de su hermano o no durante 8 horas, 8 horas. es porque vos tenés tal desconfianza del Estado Nacional y sus instituciones que preferís quedarte sentadito frente a un cuerpo antes que dejar que otro esté allí,
¿Por qué? Porque entre otros motivos, podés temer que le coloquen algo. Con lo cual es esta duda, como mencionabas antes, que le hayan colocado un DNI. Uno, entonces ya acá te está hablando de un problema. Número dos, que además que lo puedan manipular de algún modo para colocarle algo que pueda verificar o llevar a la conclusión de que realmente estaba allí desde siempre y no que fue plantado. Entonces, ya cuando expresas ese temor, hay un problema. Además me explicaba hoy gente que ha trabajado con la gente del equipo de antropología que la manera que se saca el cuerpo es muy importante para la preservación de la prueba. Entonces, que el que lo haga un experto es muy importante. No es lo mismo que prefectura de repente hubiese, o en los buzos, que hubiesen estado en ese momento que también aquí hay que antropología aclarar forense. un par de puntos. Claro, porque Alejandro Inchausti, que es el perito de la parte de la familia, trabajó antes en el equipo de antropología y además trabaja para el juez el equipo, ¿no? Exacto. Sí. Aquí también hay que hacer un distingo entre lo que se llama la individualización y la identificación. ¿Qué significa esto? Uno puede, por la sumatoria de distintos indicios, reconstruir si ese cuerpo pertenece o no a Santiago Maldonado. Eso se puede determinar medianamente rápido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, verificar si tiene, entre otros elementos que puedan llevar hacia esa conclusión. Por ejemplo, el DNI. Pero además es verificar con los primeros indicios de un cuerpo. Lunares que conociera la familia, tatuajes en el caso de Santiago, incluso la situación bucal, y luego está la verificación posterior más profunda con el ADN y otros rasgos que va a llevar a esa autopsia. Con lo cual acá hay que, otra vez, yo creo que el juez Geral ha tomado una decisión inteligente de que aunque demore más tiempo, que además esto lleva a las especulaciones de que si hay o no un interés electoral, esto va por otro lado, que es apagar las dudas. Y una cosa que no vamos a hacer tampoco acá es especular sobre el cuerpo, la composición del cuerpo, digamos, eso es otra de las cosas que creo que realmente provocan mucho dolor y que nadie sabe. O sea, te está diciendo gente especializada que ha estado en miles de estas situaciones, no sabemos, necesitamos hacer pruebas. Nadie puede saber. No, nosotros tuvimos hoy, de Amnistía, hablamos con el Ministerio de Justicia hoy, y el Ministerio de Justicia dijo que no iban a salir a decir nada hasta que no estuviera el análisis de ADN. ¿Cuánto puede tardar eso? Esperemos que sea cierto, que no salgan a decir nada hasta que esté ese análisis. ¿Cuánto puede tardar? Yo desconozco honestamente. Sí. Pero a mí me han hablado de por lo menos una semana. Una semana, o sea, más de una semana. Para decir, es post-elecciones. Porque hoy Santiago, la abogada decía que va a haber que notificar a todas las partes, incluso la fiscal que interviene en el habeas corpus, pidió que esté el abogado del fiscal, del gendarme, de Manuel Echazu, ¿no? Sí, que no está imputado. Ella dijo en el comunicado que está imputado, pero no está imputado. No está imputado. En realidad, Geral es del habeas corpus, la fiscal es de la desaparición forzada, y hay una tercera causa, que es la causa que está iniciada desde febrero, que tiene que ver con el incidente de febrero de la RAM, que yo entiendo que es en esa causa en donde se presenta Echazu como querellante, en la tercera, no en la de la fiscal, ni no obviamente en la de habeas corpus. Son tres causas diferentes. Entonces la fiscal dijo, quiero que estén todos, incluso la defensa del gendarme, para evitar que en un futuro alguien pueda impugnar la autopsia. ¿No? Sí, tiene sentido. ¿No? Sí, tiene Se van a tomar todo el tiempo. Pero al mismo tiempo hay que, insisto con este punto, ¿no? Tener mucho cuidado con lo que se está informando o trascendiendo. ¿Por qué? Porque recordemos que solo durante las últimas 24 horas, por ejemplo, se indicó que si estaba aguas arriba o aguas abajo el cuerpo, que si estaba a 1.500 metros, a 300 metros, a 70 metros o en la zona cero. Con lo cual ya tenemos 4 lugares distintos, por lo menos, en las últimas 24 horas. Entonces hay que tener cuidado, porque al mismo tiempo está la discusión, que si estaba flotando o no estaba flotando, que si esto hubo una información previa de un prefecto o en realidad un llamado anónimo o simplemente ocurrió en ese mismo lugar en el mismo momento. Hoy en la conferencia de prensa dieron a entender que fue que los buzos lo encontraron, no que hubo un llamado previo, ¿no? Pero a su vez hay un comunicado del juez Geral en el cual indica que hay un prefecto que le dice que habría que hacer otro peritaje y por ese es el motivo por el cual él lo hace y lo hace en ese momento. Por eso es una y otra vez hay que tener cuidado porque nosotros estamos a 2.000 kilómetros de distancia. Hay que ver bien qué se volcó en cada expediente, porque además, como dijo ella, hay varios expedientes simultáneos avanzando. Hay muchos expedientes y muchos intereses. Los querellantes también quieren presentar a sus propios peritos. Digamos, eso también es un tema que no es menor. O sea, probablemente los querellantes quieran
presentar a sus peritos también. Y es un tema, ¿no? Claro. Mañana trasladan el cuerpo a Buenos Aires. Mañana trasladan el cuerpo a Buenos Aires. Sergio- Dependía de las Condiciones condiciones climáticas, ¿no? meteorológicas, sí. Sí, por eso. Sergio Maldonado viene junto a ese cuerpo. Sergio estaría viniendo, sí. Probablemente el viernes, según lo que me dijo. No mañana jueves. No, estaría viniendo el viernes probablemente. Pero puede que cambia las decisiones minuto a minuto. Pero hasta lo que yo sé estaría viniendo el viernes. Bueno, sí, para la ansiedad electoral, que es el trasfondo inevitablemente de esto no va a tener una resolución de acá al domingo, digamos, ¿no? No va a debería. tener- no debería tener algún No, tipo porque de... el ADN no va, es como, en general es una semana o mucho más. Ujú. Ahora el tema, bueno, nada, a mí también me llama la atención, hay que ver obviamente qué pasa con lo del cuerpo y si se corrobora la identidad y todo, pero hubo mucho tiempo en el cual una insistencia muy persistente por parte de Patricia Bullrich de poner en duda el hecho que Santiago Maldonado estuviese en ese lugar el 1 de agosto. Y ahora ya apareció, hoy Página 12 había publicado esa foto Una foto. ampliada en la que aparece la campera de Santiago Maldonado, parece que eso sería como una cosa bastante clara que muestra que Santiago Maldonado, independientemente de lo que pase con el cuerpo, estaba el 1 de agosto. Y no le creyeron a los mapuches, porque los mapuches el primer día denuncian, el 1 de agosto denuncian, hay un desaparecido y dicen, estaba Santiago Maldonado. Y ahí vino lo del pueste, nunca les creyeron que estaba Santiago Maldonado ahí. Y lo otro que el gobierno también le puso mucho énfasis y es un poco incomprensible, o sea, es comprensible, pero es casi payasesco, es el cuestionamiento de si eso no es una desaparición forzada. Eso no lo decide ni vos, ni yo, ni Hugo, ni Patricia Bullrich. Lo decide nuestro sistema jurídico. Lo decide nuestra Constitución cuando introdujo tratados internacionales de derechos humanos que establecen cuándo se da una situación de desaparición forzada. Y se da en un contexto de donde, digamos, tiene que haber una persona desaparecida en un contexto donde hay fuerzas públicas. Esto era un contexto de represión. Santiago estaba en ese contexto. Y donde el tercer punto es donde existe desinformación, por decirlo fácil y didáctico. Son más características. Los 3 puntos se dieron desde el día 1. Desde el día 1 esto es una desaparición forzada. Finalmente lo dice la propia causa, la fiscal la caratula de esa manera, y aún seguían cuestionando si era una desaparición forzada, ¿no? Claro. Y querían que sea una desaparición de persona. Claro, el primer rastrillaje se hace recién el 18, digamos, un mes y medio después exactamente. de la denuncia de la Y desaparición. otro punto que yo quisiera remarcar es cuando hablamos con la familia Maldonado, ellos con sus críticas van más allá del gobierno de turno, porque más de una vez se ha planteado aquí que en realidad Sergio Maldonado y su familia tenían un interés electoral o interés político por perjudicar al actual gobierno. El fastidio de Sergio Maldonado y su familia es con el Estado Nacional, es decir, no con el gobierno o el Poder Ejecutivo, es con todos. Porque lo que plantea, entre otros puntos, es que cuando él recibe la información de que su hermano estaría faltando, se entera por Facebook, número 1. Número 2, que cuando viaja al sur, se traslada desde Bariloche, que no le prestaron atención en el juzgado, Poder Judicial, que no le dieron bola en la comisaría ni en Gendarmería, y que él es ahí donde empieza a moverse y tiene los primeros datos entre los mapuches. Y lo que plantea Sergio es, de un lado, la nada, y del otro lado, un indicio. Obviamente que empiezo a caminar con el indicio. Y ese mismo fastidio que presenta la familia Maldonado se expresa hoy cuando, por ejemplo, dice, había un cuerpo, había un juez, fuerza de seguridad y se filtra la foto. Dice, entonces, ¿en quién tengo que confiar? Claro, la No puedo filtración confiar- de la foto de hoy... no puedo confiar claro. en nadie, porque a su vez, entonces, si me apoyo en el Poder Ejecutivo, no me prestan atención. Si me apoyo en el Poder Judicial, el juez Otranto no me prestaba atención. Y si me apoyo en la Fuerza de Seguridad, filtran las fotos. ¿En quién ¿En tengo quién que no? confiar? Claro. Y lo último, María, yo te aseguro que si el presidente Macri el día 1 hacía una cadena hablando sobre esto, hoy no estamos nosotras hablando, obviamente estamos hablando, pero no hubiera pasado todo lo que pasó. O sea, hubo una falta de timing, por decirlo de alguna manera, del gobierno, de manejo de la adversidad, que le pasa en todas las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Está tan subestimada la agenda de derechos humanos, tan subestimada que todo lo que explota en la mano del presidente está vinculado a temas de derechos humanos. Claro, claro, claro. La semana que viene hay una audiencia en la Comisión Interamericana vinculada al caso Maldonado,
vinculada al caso Milagro Sala. Son dos temas que explotaron en las manos del presidente por no saber manejarlos. Claro, claro. Bueno, estuvieron un mes y pico diciendo que no estaba Santiago Maldonado en ese lugar. Gracias, Mariela, No, por un haber placer. estado acá esta Muchas noche. gracias. Ustedes quédense, ya venimos con Hugo Alconá. Vamos a repasar también el caso de Debido, porque en medio de todo esto se pidió detención y desafuero del exministro de Planeamiento.